obtención de objetivos prioritarios para detener la violencia en la Ciudad de México, continúan operando al menos 16 organizaciones delictivas identificadas por las autoridades, además de la reciente incursión del cártel de Sinaloa, que busca apoderarse de una parte del territorio de la capital para la venta de droga. Todo comenzó como una investigación rutinaria. El Departamento de Inteligencia interceptó una serie de transferencias financieras sospechosas. En un principio, todo apuntaba a un caso más de lavado de dinero. Pero a medida que los analistas desmenuzaban los datos, el panorama se tornaba más oscuro. No eran simples depósitos dispersos, había un patrón, un flujo constante de millones hacia empresas fantasma. Y en la cima de esa pirámide, alguien que jamás habrían imaginado, la propia gobernadora del estado. El agente especial Ricardo Vega fue el primero en atar cabos. Comandante, no son movimientos aleatorios. Es una red organizada, y ella está en el centro, le dijo a Omar García Harfuch en una reunión nocturna dentro del búnker subterráneo. Las palabras cayeron como un balde de hielo entre el equipo. Durante semanas, la analista Sofía Guerrero se sumergió en los datos. Cada código descifrado revelaba nuevas conexiones, cada capa de encriptación era una cortina que ocultaba operaciones millonarias. Finalmente, Sofía lanzó la frase que lo cambiaría todo: no estamos persiguiendo ramas, encontramos el corazón de la bestia. El capitán Miguel Santos, experto en campo, comenzó a rastrear la red de contactos de la gobernadora. Viajes no oficiales, reuniones discretas en ranchos apartados, visitas a mansiones sin registro público. El retrato era devastador: una mujer con doble vida. Política respetada de día. Facilitadora del crimen organizado de noche. Pero la confirmación definitiva no vendría de satélites ni de bases de datos, sino de un técnico en telecomunicaciones aterrado que apareció con un dispositivo en las manos. Había interceptado grabaciones encriptadas que, de hacerse públicas, harían temblar a todo el país. Harfuch reunió a su círculo más cercano en la sala blindada del cuartel. El silencio pesaba cuando la primera grabación comenzó a sonar. La voz inconfundible de la gobernadora Esperanza Morales retumbó en los altavoces: necesito protección, los federales están haciendo demasiadas preguntas. La respuesta fue aún más escalofriante: tranquila, usted ha sido útil, pero la protección tiene un precio. La voz pertenecía a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. La gobernadora respondía sin titubeos: lo que sea necesario. Solo asegúrenme que esto no salga a la luz. El shock en la sala fue absoluto. El enemigo no estaba solo en la sierra ni en las calles, sino sentado en una de las más altas oficinas del poder. Sofía se encargó de autenticar los audios, confirmando que eran reales. El capitán Santos desplegó vigilancia discreta sobre la gobernadora. Y Carlos Mendoza, especialista en finanzas, descubrió la pieza que faltaba: no solo recibía dinero sucio, también filtraba información privilegiada para sabotear operativos. La conclusión era brutal: Esperanza Morales no era cómplice pasiva, era un engranaje activo de la maquinaria criminal. Harfuch comprendió que tendrían una sola oportunidad. La gobernadora estaba demasiado bien conectada, cualquier filtración la haría desaparecer. Así nació el plan. 3 grupos: Alfa, encargado de la aprehensión; Beta, dedicado a preservar evidencias digitales; y Gamma, preparado para los interrogatorios. Durante 3 días ensayaron cada movimiento. Conocían la residencia oficial al detalle, las rutas de escape y los sistemas de seguridad. Pero el destino les jugó otra carta. Inteligencia detectó que Morales había descubierto la investigación y planeaba huir esa misma noche rumbo a Acapulco. El código rojo se activó. Sofía irrumpió en las radios con un tono de alarma que heló la sangre de todos: confirmado, se dirige al puerto. Tiempo estimado: 15 minutos. En cuestión de segundos, Harfuch transformó la calma estratégica en una ofensiva total. Todas las unidades, converjan al puerto. Nadie sale de México esta noche, ordenó con la voz firme, mientras tomaba el volante del vehículo comando. El convoy avanzaba como un relámpago silencioso,
luces de emergencia parpadeando sobre las calles adormecidas de la costa. Al mismo tiempo, lanchas rápidas de la Marina se desplegaban hacia el puerto, coordinadas por el capitán Santos. El aire salado se mezclaba con la tensión de una operación donde no había margen de error. Frente a ellos esperaba un yate de lujo de más de 50 metros, rugiendo con motores listos para partir hacia aguas internacionales. Un palacio flotante, iluminado como si fuera un escenario, donde la gobernadora pretendía desaparecer. Esa noche, el puerto de Acapulco no sería testigo de un embarque cualquiera, sino del inicio de una cacería que marcaría la historia política y criminal de México. El yate se alzaba como un gigante blanco y dorado, con helipuerto, piscina infinita y camarotes que parecían suites de hotel. Sus motores rugían como bestias encadenadas, lanzando espuma blanca sobre el agua. La embarcación estaba lista para cortar amarras y perderse en aguas internacionales, lejos de cualquier orden de arresto. Pero la gobernadora no contaba con que la red ya estaba cerrada. Desde el megáfono de un vehículo blindado, la voz de Harfuch tronó sobre el estruendo de los motores: «Gobernadora Morales, está rodeada. No hay salida. Entréguese pacíficamente». Al mismo tiempo, las lanchas rápidas de la Marina surgieron de la penumbra como tiburones de acero, cerrando el círculo alrededor del yate. Los reflectores se encendieron de golpe, iluminando la cubierta como si fuera de día. La escena fue sobrecogedora. Tripulantes sorprendidos corrían en todas direcciones, algunos arrojándose al suelo, otros intentando esconderse detrás de estructuras metálicas. Y en la cubierta principal, como actriz en el centro de un escenario, apareció ella. Esperanza Morales, impecable en un abrigo de cachemira marfil, con un teléfono satelital en una mano y una maleta de diseñador en la otra. Su rostro, siempre calculado para cámaras y discursos, mostraba por primera vez un cóctel de terror y desafío. El viento agitaba su cabello perfectamente arreglado, mientras las joyas en su cuello y orejas devolvían destellos a los reflectores. Era la imagen de una mujer que durante años había controlado a políticos y criminales por igual, ahora acorralada, despojada de su poder. Por un instante, el puerto se congeló en silencio. Entonces, lentamente, Morales dejó caer la maleta. El golpe seco contra la cubierta fue seguido por un estallido de billetes y documentos que se esparcieron en todas direcciones. Pesos, dólares y euros volaban en el aire nocturno como hojas arrastradas por el viento. Pasaportes falsos y títulos de propiedades secretas se esparcían ante los ojos de todos, prueba material de su caída. Fue el momento que encendió la orden final. Agentes de élite descendieron en rapel desde las lanchas, moviéndose como sombras entrenadas para una coreografía mortal. En segundos aseguraron la embarcación, controlaron a la tripulación y establecieron un perímetro de seguridad. Morales permaneció inmóvil, desafiante, mientras Harfuch subía por la escalerilla principal. Sus miradas se encontraron, y lo que siguió fue un duelo silencioso. «Siempre supe que serías tú», dijo la gobernadora, su voz cargada de una mezcla de respeto y resignación. «Desde el primer día de tu investigación, supe que acabaría en este instante». Finalmente, Harfuch pronunció con tono firme: «Esperanza Morales queda arrestada por asociación criminal, lavado de dinero y traición al Estado». Los agentes la esposaron en la cubierta, mientras los medios, alertados por filtraciones, capturaban la escena histórica. Una de las figuras más poderosas del país, esposada bajo los reflectores, en el mismo yate que debía haberla llevado a la libertad. De regreso a tierra, Morales se mantuvo en silencio, observando la ciudad a través de la ventanilla blindada. Detrás de su aparente calma había preguntas que ardían como brasas. ¿Había caído por su codicia, por miedo o por amor? Solo una confesión posterior revelaría la verdad. La sala de interrogatorios era fría y austera, paredes blancas, una mesa metálica y una cámara registrando cada movimiento. Esperanza Morales se sentó frente a Harfuch, aún con la elegancia de quien había gobernado un estado entero, pero con las muñecas marcadas por las esposas. Harfuch abrió el expediente sobre la mesa y habló sin rodeos: «Comencemos por el principio. ¿Cuándo inició su relación con el cártel?». La gobernadora suspiró.
La versión oficial nunca será la verdad, murmuró. Yo no comencé trabajando para ellos, ellos comenzaron trabajando para mí. Explicó que al asumir el cargo heredó un estado colapsado por la violencia y la economía en ruinas. Ningún método convencional funcionaba. Entonces, ellos vinieron a mí. El nombre apareció como una sentencia, el Mencho. Ofreció un pacto oscuro, ellos controlarían la violencia y ella garantizaría que ciertas operaciones no fueran interrumpidas. Harfuch encendió un altavoz con la grabación interceptada. Las voces llenaron la sala, la de Esperanza aceptando suspender operativos, la del capo presionándola a dar un paso más allá. Esta vez, todos notaron lo que en la primera escucha había pasado desapercibido: miedo. Me negué a facilitar un atentado contra usted, dijo ella, mirando a Harfuch a los ojos. Ahí tracé la línea. Pero el daño ya estaba hecho. Las cuentas offshore, las reuniones secretas, los informes filtrados, todo confirmaba que había sido parte de una maquinaria que drenaba miles de millones del país. La red descubierta tras su arresto se extendía a jueces, políticos y hasta oficiales militares. La operación se había convertido en la mayor investigación anticorrupción de la historia reciente de México. Sin embargo, lo más devastador aún estaba por salir. En un encuentro posterior, Morales pidió hablar en privado con Harfuch. Su voz ya no tenía el tono calculado de la política, sino la fragilidad de una madre. ¿Quieres saber por qué acepté realmente?, preguntó, con las manos temblando. No fue solo por dinero o poder. Ellos tenían a mi hija. El silencio en la sala fue absoluto. Morales relató cómo su hija María Elena había desaparecido en Barcelona, y 3 días después recibió una llamada: estaba en manos del cártel. Me dijeron que estaría segura mientras yo cooperara. Sus lágrimas resbalaron, borrando el maquillaje impecable que había sido su máscara por años. Cada firma, cada decisión que tomé, fue para mantenerla con vida. Harfuch permaneció en silencio, procesando la magnitud de lo escuchado. Frente a él no había solo una gobernadora corrupta, sino una mujer atrapada en un laberinto imposible. ¿Era culpable? Sí. ¿Había sido víctima también? Tal vez. Esa ambigüedad se convirtió en la mayor paradoja del caso. Esperanza Morales era al mismo tiempo verdugo y rehén, pieza clave en la red criminal y madre desesperada bajo el control del narco. El caso Morales desató una tormenta política. Algunos celebraban la caída de una de las figuras más poderosas, otros advertían que solo era la punta del iceberg. Los tentáculos de corrupción alcanzaban demasiado lejos. Mientras tanto, Harfuch sabía que el arresto era apenas el inicio. La confesión de Morales había abierto una caja de Pandora que podría incendiar a todo el sistema. Esa noche, cuando la trasladaron a la celda de alta seguridad, la exgobernadora se volvió hacia Harfuch y dijo con voz apagada: «Usted cree que ganó, pero en esta guerra, nadie sale limpio».